D. Prólogo. El fin de la primera y segunda vez. El barco donde estaban los estudiantes de la escuela secundaria Yasaka por su viaje de campo se hundió debido a una bomba plantada por terroristas. Toda la tripulación y todos los pasajeros perdieron la vida en este trágico incidente. Excluyendo a los mismos terroristas, hubo un total de 102 víctimas. Viendo que el agua fría y salada ha desaparecido, supongo que también he muerto. Amamiya Hiroto se sintió muy adormecido al darse cuenta de su propia muerte. Estaba en un lugar ligeramente iluminado y también había mucha gente reunida aquí. No era tan simple como flotar en el río Sanso * con hermosos campos de flores esperando al otro lado. Pero esto probablemente era algo así como la entrada a la otra vida. Las otras personas estaban mostrando distintas reacciones al darse cuenta de sus muertes, algunos estaban llorando, algunos consolándose unos a otros, y otros estaban mostrando alivio de que sus amigos o seres queridos no estaban aquí con ellos. Hiroto también quiso llorar porque no quería morir, pero no pudo reunir la energía para hacerlo. Al final, morí en vano, Hiroto. La razón por la que dijo eso era debido a que vio a una compañera de clase sentada en un lugar cerca de él. Ella era Naruse Narumi. Era la alegría de la clase, conocida por su apodo, Naru. Hiroto había muerto para salvarla. Cuando el barco se tambaleaba y empezaba a volcarse, Narumi no se había agarrado de ninguna barandilla y parecía que se iba a caer. Hiroto inmediatamente agarró su mano y la ayudó a sujetarse de la barandilla. Y luego rodó por el suelo inclinado diagonalmente en su lugar, aterrizó con su espalda contra una pared del barco y se hundió para morir ahogado. Todo eso pasó en un instante, no fue algo que él haya pensado y decidido hacer. Ahora pensándolo bien, parecía haber sido una imprudencia. Aún así, si ella se hubiera salvado por sus acciones, al menos habría sido capaz de consolarse, pero... No, creo que actué como una buena persona antes de morir. Hiroto. Incluso si Hiroto muriera, nadie se lamentaría por él. Había perdido a sus padres cuando era joven y no tenía hermanos relacionados por sangre. Tenía una mediocre relación con la familia de su tío por parte de su padre que lo había adoptado. Incluso le habían dicho, podrás salir después de graduarte de la escuela secundaria. No tenía amigos ni novia. Su tío recibiría los restos de la herencia que sus padres le dejaron a Hiroto y el dinero de condolencia * por este suceso, lo podrían considerar un pago del favor de adoptarlo. De hecho, fue más que suficiente pago teniendo en cuenta el abuso de su tío. La clara discriminación en comparación a sus propios hijos biológicos, la forma en que Hiroto había sido tratado hasta ahora. Sus sueños para el futuro solo consistían en vagos pensamientos como llegar a ser feliz. Estaría bien si ese sueño fuera a ser concedido en el cielo. Por lo menos, su tío y esa familia no estarán aquí. Sin embargo, la realidad era irracional y no tan benévola. Ustedes almas que ya han perdido sus vidas una vez, han sido elegidos. Ahora les concederé un poder especial, un nuevo destino y una nueva fortuna. Usándolos, deseo que vivan nuevas vidas en un mundo diferente al de la tierra en el que vivieron. Dios. Los dioses probablemente eran este tipo de seres. Una misteriosa persona con un halo sobre su cabeza apareció e hizo esa declaración a las personas que estaban aquí. Parecía que en lugar del cielo / paraíso, lo que les esperaba era el ciclo sin fin de la transmigración *. A ellos les sorprendió la noticia de que renacerían en otro mundo. Por supuesto, pueden rechazar mi solicitud. Si eligen hacerlo, perderán todos los recuerdos de su vida y renacerán en algún lugar de la tierra, como sería lo normal. Aquellos que quieran esto, me gustaría que se presenten aquí ahora mismo. Dios, Hiroto se preguntaba que quién se negaría en esta situación, pero sí hubo un chico que se negó. Hiroto estaba un poco lejos, por lo que no pudo oír lo que el chico le dijo al dios. Pero el dios dijo, bueno, entonces puedes regresar al ciclo normal de transmigración. Y el chico desapareció, así supo que él había rechazado la oferta del dios. Por supuesto, Hiroto, como el resto de la gente aquí, tenía la intención de aceptar la oferta del dios. Recibirían un poder especial, nacerían en un mundo nuevo con una nueva familia y serían felices. Ningún otro escenario podría ofrecer más esperanza que este. Pues bien, conforme vaya llamando a sus nombres, vengan y pónganse frente a mí. Endou Kouya. Dios. Xiouin Mari. Dios. Naruse Narumi. Dios. Mifuji Kanata. Dios. Minami Asahi. Dios. Uno tras otro, sus nombres fueron llamados y recibieron sus poderes especiales, destinos y fortunas del dios antes de salir de la habitación. El nombre de Narumi también fue llamado. Ahora mismo casi la mitad de la gente se había ido, pero el nombre de Hiroto todavía no estaba siendo llamado. Amamiya. Amemiya Hiroto. Dios. Por un momento, Hiroto pensó que había sido llamado, pero no era el caso. Alguien con un nombre muy similar se adelantó para pararse frente al dios. Amemiya. Hiroto. Era un nombre que Hiroto nunca había oído. Incluso si estuvieran en clases diferentes, estaban en la misma escuela, así que le parecía improbable que no conociera a alguien con un nombre muy similar al suyo. ¿Era un pasajero que viajaba en el barco al mismo tiempo que ellos, o era uno de los tripulantes? Parecía que estaba en su adolescencia. Incluso sus físicos eran similares. Si sus rostros fueran a ser similares, seguramente se trataría del doppelganger de Hiroto o algún hermano perdido. Los otros habían recibido 1 o 2, como máximo 3 poderes especiales del dios. Pero Hiroto observó que Amemiya Hiroto recibió no menos de 8 poderes especiales. Y también eran grandes poderes. Incluso tenía 2 destinos y 2 fortunas, pero el dios los combinó en uno antes de entregárselos. Para recibir no solo 2, sino 8 poderes especiales. El dios en verdad debe amar a esta persona. Cuando este pensamiento se le ocurrió a Hiroto, el dios continuó llamando a la siguiente persona. Y al final, Hiroto fue el único que quedaba. HMM. Tú eres. Dios, finalmente, el dios se dio cuenta de Hiroto.
Soy Amamiya Hiroto. Hiroto, el dios preguntó algo perplejo, así que Hiroto le dijo su nombre. Sin embargo, esto solo sorprendió al dios aún más. ¿Amamiya Hiroto? ¿No Amemiya? Tu apellido es Amamiya, escrito como Santuario del Cielo, y tu nombre dado es Hiroto, escrito como Persona Conocedora. Dios, es correcto. Hiroto, con un mal presentimiento, Hiroto dio esta respuesta al dios, para confirmar la ortografía de su nombre. Y entonces el dios soltó un gemido. Oh querido. Sus nombres son tan similares, que cometí un error. Pensé que tú y Amemiya Hiroto eran la misma persona. Todos los poderes especiales que supuestamente debían ser para ti, por desgracia se las di a Amemiya Hiroto. E incluso él. Destino que se supone debía ser tuyo y la buena fortuna que sirve para mantenerte seguro, se los he dado a él. Dios, fue un error honesto que se había producido por pura coincidencia. El momento en que Hiroto había pensado que su nombre fue llamado por primera vez, parecía que sí era a él. Pero Amemiya Hiroto ya no está aquí, así que no puedo hacer que te regrese tu parte. Tampoco puedo preparar nuevos poderes para ti. Lo mismo ocurre con tu destino y fortuna. Dios, en otras palabras, ¿soy el único que tiene que empezar desde cero sin nada? Hiroto, no, tú empezarás en una posición negativa. Nunca serás salvado por el destino o la coincidencia, y nunca serás bendecido con buena fortuna. Dios, no un comienzo de cero, pero sí un comienzo negativo. ¿No es esto un poco demasiado? En ese caso, voy a renunciar a esto. Por favor, regrésame al normal ciclo de transmigración, como a esa otra persona de antes. Hiroto. Incluso si fuera a renacer en un nuevo mundo, solo tendría muchas dificultades, por lo que Hiroto estaba dispuesto a renunciar por completo a este renacimiento. Pero el dios negó con la cabeza. El tiempo de elegir esa opción ya ha pasado. Dios. ¿Hablas en serio? Hiroto. Hiroto ya no tenía la capacidad de negarse. Estaba a punto de plantear sus objeciones, iba a decir que este tipo de reglas no podrían existir, pero su cuerpo comenzó a ser rodeado de luz y su conciencia comenzó a desaparecer. Parece que el tiempo para tu renacimiento ha llegado. Dios. De ninguna manera. No es demasiado para mí ser el único que comience sin nada. A cambio, tu alma tiene un gran marco vacío que es diferente al de los otros que están renaciendo. En lugar de poderes especiales, este marco vacío probablemente contendrá una tremenda cantidad de mana dentro de tu cuerpo. Aunque ya que no tienes aptitud para la magia, no podrás aprender ninguno de los atributos mágicos que existen en el mundo al cual estás a punto de renacer, origen. Por lo tanto, será un completo desperdicio en ti. Dios. ¿Se supone que son palabras de consuelo? Tener maná y no ser capaz de usar magia, en verdad es un completo desperdicio. Me siento mal por ti. Sin poderes especiales, sin destino o fortuna, estoy seguro de que experimentarás muchas dificultades. Serás incapaz de crecer en un ambiente feliz. Tus posibilidades futuras también serán limitadas porque no puedes usar magia. Serás atormentado por un sentido aún mayor que la soledad que experimentaste en tu vida pasada, en tu desesperanza, lucharás por respirar y no sufrir demasiado. Pero quiero que mires hacia adelante y vivas sin darte por vencido y sin odiar a nadie. Dios. Haces que suene muy fácil. Sin siquiera ser capaz de gritar sus protestas, Amamiya Hiroto comenzó su segunda vida. El nuevo mundo al que el dios Rodcorte había enviado a Hiroto y a los demás se llamaba Origen. Era similar a la Tierra, pero era un mundo donde la ciencia y la magia se mezclaban entre sí. Las 100 personas renacidas en Origen estaban maravilladas ante las diferencias entre este mundo y la Tierra. Nacieron de nuevos padres, protegidos en diversos momentos por su buena fortuna, hicieron uso de los poderes especiales que les habían concedido, se reunieron unos con otros y se reconocieron mutuamente a través de sus destinos. Mantuvieron la cuestión de su renacimiento en secreto para sí mismos, pero antes de que lo supieran, eran conocidos como los 100 héroes. Excluyendo a la persona número 101. Rodcorte era el dios que gobernaba el ciclo de la transmigración para las almas de muchos mundos, incluyendo la Tierra y Origen. No era adorado directamente por las personas, y no les confiaba nada a los clérigos. Tampoco podía descender a un mundo para intervenir directamente y hacer milagros. Lo que sí podía hacer era controlar el ciclo de transmigración de las almas y, de vez en cuando, alterarlo. Sin embargo, casi nunca hacía alteraciones en el ciclo. Esto se debía a que el sistema del ciclo de transmigración estaba muy bien hecho, casi no había situaciones en las que Rodcorte requiriera ajustarla. Sin embargo, recientemente se ha producido un problema. El ciclo de transmigración de uno de los mundos que él maneja era más lento que el de los otros mundos. Mientras los otros mundos seguían como de costumbre, este problemático mundo se había detenido por bastante tiempo. Magia, artes marciales, literatura, ciencia, ingeniería, arte, cocina. Un patrón repetitivo estaba ocurriendo en una amplia variedad de campos donde el desarrollo iría en aumento, pero repentinamente se perdió. Los países iban repetidamente a la guerra entre sí, 1000 años pasaron sin indicios de detenerse. De vez en cuando aparecía un héroe y alguno de los pequeños países que estaban en guerra ganaría y absorbería al perdedor para formar un solo país más grande. Pero tales países más grandes no pudieron unificarse adecuadamente y eventualmente se dividieron, dando lugar de nuevos a conflictos. Incluso cuando los países eran capaces de mantener la paz entre sí, incidentes como la aparición de poderosos demonios causaban bajas aún mayores que la guerra. Allí existían dioses que controlaban directamente el mundo y dirigían a su pueblo. Sin embargo, para proteger al mundo de un rey demonio que antes había aparecido en otro mundo, tuvieron que convocar a héroes de otros mundos y luchar junto con ellos contra el rey demonio. Pero desde entonces, no han podido recuperar su antiguo poder. A cualquier costo era necesario que el progreso de este mundo continuara. Actualmente se encuentra en un estado de estancamiento, pero un evento podría desencadenar un súbito descenso en el desarrollo. A medida que el mundo declinaba, menos almas pasaban por el ciclo de la transmigración, lo que representaba un peligro incluso para Rodcorte.
Mientras Rodcorte se preguntaba qué hacer, oyó rumores de dioses que manejaban otros mundos. El rumor era que si tomas un alma que conserve todos sus recuerdos anteriores de su mundo, les otorgas poderes especiales y los haces renacer en un mundo diferente al suyo. Ese mundo se desarrollará en una buena dirección a un ritmo alarmante. Era un rumor en el que Rodcorte quería creer. Parecía absurdo pensar que una sola persona con recuerdos de su vida pasada y poderes tramposos podría tener una influencia tan grande en un mundo entero. Aún así, valía la pena intentarlo. En ese problemático mundo, sus dioses ya habían invocado a varios héroes de otros mundos para luchar contra el rey demonio. Era una invocación directa de habitantes vivos de otros mundos, por lo que no habían recibido dones divinos tales como habilidades tramposas. Y aún así, salieron victoriosos contra el rey demonio. Además, la mayoría de los héroes perdieron sus vidas en la batalla, pero incluso en su poco tiempo en este mundo, habían tenido un impacto duradero. Y no habría mejor momento para probar este rumor que ahora, que ya no hay reyes demonios o dioses del mal. Sin eventos como batallas entre dioses o seres anormales que pudieran desafiarlos, si a los héroes se les concedían poderes tramposos, seguramente tendrían un impacto aún más profundo en el desarrollo del mundo. Afortunadamente, usando su posición, Rodcorte podría hacer crecer el desarrollo de ese mundo devolviendo las almas de las personas que elegirá, causando que renazcan en ese mundo tantas veces como él quiera. Tampoco era una tarea difícil mantener los recuerdos de sus vidas pasadas. En cuanto a las habilidades tramposas, podía prepararlas usando sus poderes de dios ordinario que había estado guardando. Sin embargo, se sentía incómodo con la idea de reencarnar a una sola persona. Por si acaso, debería usar un centenar de personas. Y en un buen momento, justo cuando Rodcorte había terminado sus preparativos, alrededor de un centenar de japoneses murieron. Según lo que había oído, eran habitantes de un país insular con conocimientos avanzados en ciencia y economía, así como una cultura peculiar. Sin nadie que pudiera objetar, Rodcorte decidió excluir las almas maliciosas que estaban entre los japoneses y reencarnar al resto. Sin embargo, no serían reencarnados en el mundo problemático, sino en Origen. Con el fin de ejecutar su plan a la perfección, Rodcorte eligió a Origen como un lugar donde las almas pudieran vivir y practicar para poder acumular conocimientos y experiencias. Una vez que estas almas completaran sus segundas vidas en Origen, les concedería nuevos poderes y nuevos destinos una vez más y los hará reencarnar nuevamente, pero esta vez en el mundo problemático. Con tanto tiempo y esfuerzo gastado en este plan, seguramente saldría bien. Sin embargo, al no estar acostumbrado a hacer estas tareas, Rodcorte había cometido un pequeño error. Incluso un dios no podía predecir que este error haría que sus expectativas cayeran algún día. Como si ya se esperara tal acontecimiento, un alma apareció ante Rodcorte, habiendo terminado su segunda vida. Rodcorte esperaba algunas diferencias en sus tiempos de vida dependiendo del orden en que los había reencarnado. Pero dada la expectativa de vida de un humano, esto fue una reunión demasiado rápida. Sin embargo, ya había predicho que esta alma sería la primera en aparecer. Como esperaba, no pudiste completar una vida entera, Amamiya Hiroto. Rodcorte. El que había aparecido era el alma reencarnada número 101, sin ningún poder, destino o fortuna. Era el alma de Amamiya Hiroto. El alma de Amamiya Hiroto que había aparecido ante Rodcorte estaba herido, y cubierto en un siniestro maná. Los mataré a esos chicos, incluso si renazco nunca los perdonaré. Eso también va para ti. Hiroto. Sin preocuparse por el hecho de que Rodcorte era un dios, Hiroto le lanzó un puñetazo. Amamiya Hiroto nació en un estado militar en Origen. Rodcorte le había dicho que nunca viviría una vida bendecida. Esas palabras se hicieron realidad, no experimentó más que desgracias desde el momento en que nació. Su madre era una prostituta y su padre la había abandonado antes de que él naciera. Su madre encontró un nuevo amante que tomó la decisión de vender el bebé Hiroto para comprar alcohol, a lo que su madre no se opuso. Los que compraron a Hiroto eran investigadores en un laboratorio que realizaba investigaciones ilegales. Al ser examinado allí, se volvió claro que era más inepto en la magia que cualquier persona normal en Origen. En Origen, había 7 atributos mágicos, los 4 elementos de tierra, agua, fuego y viento, así como los atributos adicionales de luz, vida y la magia espacial. Era de conocimiento común que todos tenían afinidad al menos con un atributo de los 7. Sin embargo, Hiroto no demostró ninguna aptitud para algún atributo, ni mucho menos ninguna afinidad. En otras palabras, era una existencia que desafiaba la lógica, él era inferior incluso de una persona normal. Pero las personas del laboratorio se dieron cuenta de que Hiroto poseía un vasto estanque de maná que era mucho mayor que la de una persona normal. Él tenía cantidades increíbles de maná a pesar de que no tenía aptitud para ningún atributo. Esta era una extraña contradicción a los ojos de los investigadores. Y entre ellos, de repente surgió una idea. No es que este sujeto experimental no tenga afinidad con ningún atributo. Más bien, hay otro atributo que no hemos descubierto con el que este sujeto tiene afinidad. ¿No es eso posible? Investigador. A partir de ese momento, su investigación comenzó. Fue entonces cuando los recuerdos de la vida pasada de Hiroto regresaron a su conciencia. Después de varios años de investigación con Hiroto como sujeto de pruebas, descubrieron el octavo atributo, el atributo muerte. Los investigadores hicieron que Hiroto aprendiera la magia de atributo muerte que habían descubierto y reconstruyeron todo su cuerpo, incluyendo su cerebro, para continuar sus investigaciones y experimentos. Muere. Hiroto. Los sentimientos de Hiroto terminaron en una palabra. Cuando recuperó sus recuerdos de su vida pasada, su cuerpo ya estaba lleno de explosivos, su vida había sido tomada como rehén. Y a su alrededor estaban los investigadores que no lo veían como un ser humano, sino como un animal experimental. Hiroto ya no necesitaba educación básica como lenguaje o aprender a leer y escribir, pero no tenía libertad alguna.
No solo eso, si mostraba algún signo de rebelión, recibía una descarga eléctrica que provocaba que se convulsionara en el suelo. Pasaba sus días comiendo alimentos nutritivos, pero más sencillos que los alimentos con los que alimentaban a los prisioneros, y haciendo exactamente lo que los investigadores le pedían en los experimentos que ellos deseaban llevar a cabo. A pesar de que había despertado su capacidad de usar la magia de atributo muerte, no podía abandonar el laboratorio. Hiroto cubrió su cuerpo con la magia de atributo muerte y desesperadamente reunió poder en su mano. Completamente inepto a cualquier otro atributo mágico, y a través de puro esfuerzo, se cubrió de magia de atributo muerte. Desarrolló muchos usos para su magia, contribuyendo al laboratorio, a los investigadores y al país al que pertenecían. Sin embargo, hasta el final, el trabajo de Hiroto no fue recompensado. Esto se debía a que los investigadores eran conscientes de su utilidad para ellos, pero también temían a su insubordinación. A medida que aumentaba la utilidad de Hiroto, ese miedo también crecía. Los explosivos en su cuerpo no solo fueron implantados en el corazón, sino también en el cerebro. Su torso alojaba un GPS para evitar que se escapara. Su globo ocular derecho fue reemplazado por un ojo artificial que contenía una cámara especial y un dispositivo de audio fue plantado en su boca y oídos para captar incluso el susurro más pequeño. Sus alimentos eran limitados para que nunca tuviera más fuerza física de la necesaria. Su habitación era pequeña y nunca se le permitió dejarla excepto para los experimentos. Ellos reconstruyeron su cuerpo por una variedad de razones, para hacerlo más capaz a la magia de atributo muerte, para aumentar el tamaño de su estanque de mana. Con el fin de asegurarse de que él no hiciera algún aliado para planear una fuga o rebelión, los guardias que lo observaban y el operador que les daban las órdenes directas eran cambiadas a menudo, así no estaría en contacto con ningún individuo en particular durante un prolongado periodo de tiempo. Y finalmente, llevaron a cabo un procedimiento inhumano en su cerebro, cortando su control sobre el maná de su cuerpo y haciéndolo su títere. En ese momento, Hiroto ni siquiera tenía 10 años. Y a partir de esa edad, pasó más de 10 años en este infierno donde ni siquiera podía mover un dedo a voluntad. Incluso después de esos 10 años, la mente de Hiroto no se rompió. Una razón para ello eran las almas de los muertos que habían sido atraídos por su afinidad del atributo muerte, las cuales le susurraban palabras reconfortantes. Otra razón era que tenía esperanza de que vendrían a rescatarlo de este infierno. Sin embargo, Hiroto murió. No pudo soportar los imprudentes experimentos llevados a cabo por los nuevos investigadores que trataban de superar los resultados producidos por sus predecesores. Fue irónico que a través de la muerte, Hiroto recuperó su libertad. A través de la muerte de su cuerpo, su alma recuperó su control sobre su mana. Hiroto convirtió su propio cuerpo en uno muerto para causar un alboroto, alimentado por su odio. Desgarró en pedazos a los que habían jugado con su vida y exprimió a los investigadores que suplicaban por sus vidas como si fueran trozos de tela húmeda. Se divertía con el personal militar mientras los mataba. Mientras Hiroto continuaba con su alboroto después de matar a todos en el laboratorio, caras conocidas aparecieron ante él. ¡Oh! Hiroto alzó la voz de alegría al ver a esas docenas de personas, ya que sus rostros le eran familiares. Sus rasgos eran un poco diferentes, pero la mayoría de ellos eran sus compañeros de clase del mismo año que él en su vida anterior. Reconoció a algunos de ellos como sus maestros. Naruse Narumi también estaba entre ellos. Eran los compañeros de Hiroto que habían reencarnado en origen con él. Eran su esperanza. Definitivamente lo encontrarían algún día, y sin duda vendrían a rescatarlo. Durante los últimos 20 años, Hiroto nunca había dejado de creerlo. Llegaron un poco tarde, pero no era nadie para quejarse. Vamos a celebrar nuestra reunión, vamos a rehacer nuestra segunda vida, estoy seguro de que es posible ahora que todos mis compañeros están aquí, pensó. Temblando de alegría, Hiroto dio un paso hacia ellos. Todo el mundo, comience el ataque. Sin embargo, bajo la orden de un joven que parecía ser el líder de sus compañeros, Hiroto fue golpeado por ataques mágicos lanzados simultáneamente. Esperen, ¿por qué me estás atacando? Soy su aliado, soy uno de sus compañeros. Los gritos de Hiroto quedaron ahogados por el ardiente fuego del infierno, las cuchillas de viento, el penetrante y frío rayo devastador. Hiroto, que se había acercado a sus compañeros sin pensar en defenderse, quedó completamente desconcertado al caer, su cuerpo estaba fatalmente herido. Eso fue sorprendentemente rápido. Considerando que escuchamos que un poderoso no muerto había surgido. Bueno, estamos 30 de los 100 héroes reunidos aquí. No hay manera de que tengamos problemas con esto. Por encima de la cabeza de Hiroto, las voces familiares estaban teniendo una conversación. ¿100 personas? ¿100 personas, dijiste? No. Había 101 de nosotros, incluyéndome a mí, hay 101. Él quería gritar esas palabras, pero su garganta ya había sido cortada, ni siquiera podía soltar un gemido. Su brazo derecho estaba completamente chamuscado, su brazo izquierdo se había ido volando en otro lugar. Sus piernas habían sido arrancadas en algún momento, podía ver su pierna izquierda en un rincón de su visión. Su cabeza y su torso también estaban en un terrible estado. La razón por la que no tuvimos ningún problema es porque este no muerto bajó la guardia. Magia de atributo muerte. ¡Qué magia tan aterradora! Mirando en la dirección de esa voz con el único globo ocular que podía mover, Hiroto vio a Naruse Narumi de pie. Había madurado más de lo llegó a vivir en su vida anterior, ahora era una mujer adulta. Ah, él es otra víctima de este laboratorio. Junto a ella estaba un joven, el líder que había dado la orden de ataque. A juzgar por la distancia entre ellos, pudo saber que este hombre y Narumi eran íntimos el uno con el otro. Estoy seguro de que quiere que lo matemos. Tienes razón, Hiroto. Narumi, Hiroto. ¿Hiroto? Amemiya Hiroto. Este tipo es Amemiya Hiroto. Vamos a terminarlo para que ya no tenga que sufrir. Narumi, es lo mejor que podemos hacer por él. Narumi, vamos a hacerlo juntos. Hiroto, no jodas conmigo. ¿Por qué diablos eres tú el que está allí? Tú, que tomaste mi parte de poder, destino y fortuna.
¿Por qué estás tratando de acabarme con una mirada tan heroica en tu cara? ¿Por qué tú? ¿Por qué carajos tienes que ser tú? Es culpa tuya que mi segunda vida fuera un desastre. ¿100 héroes? Me tratas como a un marginado y me matas. Hiroto soltó un grito, pero no pudo soportar la luz brillante de las manos de Hiroto y Narumi y se convirtió en polvo. Todo es tu culpa. Te haces llamar un dios. Segunda vida, mi culo. Me echaste en un infierno incluso peor que mi vida anterior. Hiroto, el puño de Hiroto tenía una sustancia parecida a niebla negra envolviéndolo alrededor, pero ni siquiera rozó a Rodcorte. Eso fue solo el resultado de la diferencia de poder entre hombre y dios. Soy consciente de que te hice algo terrible. Rodcorte. Diciendo lo mismo que había dicho antes, Rodcorte explicó las circunstancias que estaba enfrentando a la furiosa alma de Hiroto. La información le fue transmitida directamente por algún poder divino y penetró en su mente en un instante. Así que estás diciendo que hay una tercera vez. Hiroto. Eso es correcto. Esto es algo que se ha preparado desde que renacieron por primera vez en origen. Esta vez, no tienes la opción de negarte, y no puedo interrumpirla. Rodcorte. ¿Qué disparates tan absurdos son estos? Sin embargo, para Hiroto, este disparate era como encontrar un bote cuando necesitaba cruzar asterisco. Ya veo. Entonces en el otro mundo, los mataré. Los que me mataron, no los dejaré vivir. Yo morí primero, ¿verdad? En ese caso, voy a ser el primero en reencarnar por segunda vez, así que voy a tener la ventaja. Esta vez seré yo quien los mate. Hiroto, me convertiré en un adulto antes que ellos, ganaré poder y luego encontraré a Amemiya Hiroto y a los demás entre los niños, y los mataré a todos. Eso debería ser posible incluso para alguien como yo sin poderes especiales. Ahora date prisa y concédeme todas esas cosas, Kami-sama. Esta vez tienes un destino y una fortuna para mí, ¿verdad? Después de todo, soy el que murió primero, no hay manera de que me confundas con otra persona, ¿verdad? Hiroto. No tengo ningún poder para concederte. Rodcorte. Rodcorte apretó la palma de su mano en Hiroto, como si empujara ligeramente al alma de Hiroto. Hiroto. Con eso, Hiroto comenzó a acelerarse y caía hacia algún lado. En este punto, lo único que puedo hacer es añadir algo. No puedo darte un poder. Rodcorte. ¿Por qué? Seré el único sin nada nuevo, como es posible. Hiroto. Porque no puedo permitir que los demás sean asesinados por ti. Rodcorte. Rodcorte habló con Hiroto mientras que por la distancia se hacía cada vez más pequeño, disculpándose. Si matas a los demás, el desarrollo del mundo será obstaculizado. Tu muerte en origen fue el producto de una gran cantidad de desgracias. Lo mismo se puede decir con el hecho de que Amemiya Hiroto y los demás no eran conscientes de tu existencia, ni siquiera hasta el final. Pero incluso si lo digo, no estarás satisfecho. Rodcorte. Después de que Hiroto murió en el barco, antes de reencarnarse, se encontraba al borde de donde todas las almas se habían reunido. Por eso, nadie había visto a Hiroto. Además, solo hubo una persona que se rehusó a reencarnarse en el nuevo mundo. Y el punto final era que él fue la última persona en reencarnarse. Debido a estas cosas, Amemiya Hiroto y los demás había explicado su ausencia pensando, de algún modo debió haber sobrevivido y no ha muerto con nosotros, o debe haberse rehusado a reencarnar, como esa otra persona. Además, los repetidos experimentos sobre el cuerpo de Hiroto habían cambiado completamente la forma de su rostro, hasta el punto de que Narumi ni siquiera había sido capaz de reconocerlo. Todas estas desgracias fueron causadas por mi propia torpeza. Yo deseaba que tú miraras hacia adelante y vivieras sin darte por vencido y sin odiar a nadie, pero por desgracia te pusieron en un camino que lo hizo imposible. A través de tu descubrimiento de la magia de atributo muerte y el desarrollo de la nueva magia, contribuiste al progreso de origen. Espero que puedas perdonarme por no poder devolverte de ninguna manera y forzarte a soportar una tercera vida de desgracias. Rodcorte. Pero incluso mientras el alma de Hiroto se distanciaba, Rodcorte podía sentir que Hiroto le decía que esto nunca sería perdonado. Por lo tanto, todo lo que puedo hacer es que renuncies a tu estúpida venganza antes de que puedas llegar a cometer algún pecado y espero que termines rápidamente tu propia vida. Rodcorte. Entonces, en la palma de la mano de Rodcorte, apareció algo como una bola de baba. Y en el momento siguiente, golpeó el cuerpo de Hiroto. Hiroto. Como Hiroto gritó en agonía en respuesta al violento dolor, Rodcorte habló. Esto es una maldición. Nunca la podrás levantar. Con esta maldición, nunca serás capaz de obtener nuevos poderes incluso en este nuevo mundo. Sin embargo, te prometo que para tu cuarta vida borraré todos tus recuerdos dolorosos y te regresaré al ciclo normal de transmigración. Rodcorte, sin tiempo para oponerse a la indeseable promesa de Rodcorte, la mente de Hiroto quedó en blanco. Capítulo 1. El comienzo de la tercera vez. Amamiya Hiroto se ha reencarnado en Lambda. Amamiya Hiroto ha sido maldecida por el dios de la transmigración, Rodcorte. Creo que escuché esos anuncios dentro de mi cabeza, pero en verdad no lo recuerdo muy bien. En un estado de no estar despierto pero tampoco dormido, mi conciencia gradualmente comienza a tomar forma. ¿Qué es este lugar? ¿En qué situación estoy? Tengo la sensación de que estoy vivo. Pero no tengo ni idea de en qué tipo de circunstancias estoy. Incluso si abro los ojos, la oscuridad llena mi visión y mis brazos y piernas no se mueven bien, como si estuviera en medio de un sueño. Todo mi cuerpo está sumergido en un líquido caliente y no puedo respirar. Pero no siento ningún malestar por esto. Es como si me hubiera convertido en un pez. ¿Será posible que haya reencarnado en algo que no es humano? Es posible, después de todo, he sido maldecido. Las cosas podrían funcionar si todavía fuera un humano, pero si me he convertido en un animal o un pez, no tengo ni idea de lo que se supone debería hacer. Pero afortunadamente, comprobé que mis sospechas eran incorrectas. Puedo oír una voz.
No es llorosa o ruidosa, es suave, una voz cantando. El sonido está extrañamente amortiguado, así que no puedo distinguir bien las letras. Pero puedo sentir la emoción en la canción. Amor. Ya veo, estoy dentro del útero. Ahora mismo soy un feto. Parece que la maldición del dios no puede influir en mí hasta que nazca, por lo menos. De los fragmentos de información sobre la situación que Rodcorte puso en mi mente antes de reencarnar, Lambda parece ser un mundo con espadas y magia. Yo podría ser de alguna otra especie como un elfo o un enano, pero mientras sea un ser sensitivo, no tengo ningún problema con eso. ¿Es solo mi imaginación? Esta canción suena como del tipo japonés. Y. Entonces mi conciencia se desvaneció otra vez. Cuando mi conciencia regresó, ya había nacido. Siempre estás callado, ¿no es así, Vandalío? Es bueno que lo seas, pero se te permite llorar de vez en cuando, ¿sabes? Levanto la vista hacia la mujer que me cargaba y hablaba. Supongo que Vandalío es mi nuevo nombre. Es mucho mejor que el número de serie que me asignaron en origen. Y esta persona debe ser mi tercera madre. Ella también parece mucho mejor que la que tenía en origen. Cuando recupere mi autoconsciente en origen, ya había sido vendido, por lo que no tengo quejas sobre este comienzo a mi vida. Teniendo en cuenta que tengo una maldición en vez de una bendición de Dios, esto podría ser llamado un milagro. Pues bien, ¿en qué clase de ambiente he nacido? Parece que mi madre es una elfa oscura. La madre reflejada en los ojos de Vandalío era una mujer de unos 20 años de edad, de cabello dorado y piel morena. Ella era una mujer hermosa con rasgos agradables. Vandalío podía tener grandes expectativas para su propia apariencia si esta persona fuera a ser su madre. Las puntas de sus orejas eran puntiagudas. Incluso Vandalío, que acababa de renacer en este mundo, podía adivinar que era una miembro de la raza de piel oscura elfos oscuros. Bueno, tampoco era imposible que ella simplemente fuera una elfo bronceada. Bien, si ese es el caso, supongo que tiene sentido que ella viva en una cueva, ¿eh? De hecho, los dos no estaban en una casa parecida a una cueva, sino en una verdadera cueva. Había una puerta y en lugar de alfombra, pieles se extendían por el suelo, pero no era una particular casa civilizada. En las historias de fantasía de la Tierra los elfos generalmente eran personas que vivían en armonía con la naturaleza, pero tal vez este tipo de cosas era normal para ellos. Bueno, el problema más importante es mi propio cuerpo. Los cálidos brazos de su madre estaban envolviendo su frágil cuerpo. Miró la suave piel de su madre que le recordaba al chocolate, y luego a sus propias manos rechonchas e inútiles. Tenía las manos blancas como la seda. ¿Por qué mi color es diferente? Aunque mis oídos parecen ser puntiagudos. Su madre era una elfo oscura, pero su piel era blanca. ¿Podría ser que él no era un elfo oscuro? No sabía cómo cambiaban los cuerpos de los elfos oscuros durante el transcurso de sus vidas. ¿Podría ser que todos nacían con piel blanca y después se volvía más oscura a medida que crecían? ¿O podría ser que esta persona no era su madre biológica? ¿Tienes curiosidad de por qué la piel de tu mami tiene un color diferente? Eres listo, ¿verdad, Vandalío? Para notar eso a tu edad. Pero no te preocupes. Vandalío, te pareces mucho a tu papi, pero definitivamente Darcia es tu mami, hijo. Darcia. Mientras Darcia, la madre de Vandaleu, sonreía gentilmente, sus palabras disiparon sus dudas. Se dio cuenta de que era un niño de sangre mixta, nacido de padres de diferentes razas. Había una posibilidad de que Darcia estuviera mintiendo, pero no tenía ninguna intención de dudar de ella. Simplemente quería disfrutar del amor que le estaban dando y sentirse a gusto, en lugar de gastar su tiempo y resistencia emocional en dudar de sus palabras. Dormir. Darcia arrulló Vandaleu para dormirlo. A los 3 meses de edad, Vandaleu era un buen hijo que no le causaba ningún problema a Darcia, la cual estaba viviendo su primera experiencia criando a un niño. Vandaleu. Cuando tenía hambre, hacía un ruido como este y palpaba su estómago o señalaba el pecho de Darcia y se quejaba. Cuando su pañal se necesitaba cambiar, hacía un ruido similar y palpaba sus caderas. Si aquí está el pecho de mami estás muy bien educado, Vandaleu, Darcia. Cuando Darcia levantó a Vandaleu en sus brazos y expuso su pezón para alimentarlo con su leche, ella pensó, qué buen niño. Por supuesto, ella sabía que esto no era normal. Que era demasiado listo. Pero ella no hizo nada para que su hijo no se sintiera incómodo. Tal vez sea porque lo heredó de su padre, esa persona. Ella sospechaba que la inteligencia de su hijo de 3 meses era debida a la sangre de su padre. Eso y el hecho de que recientemente había estado sintiendo un extraño maná proveniente de Vandaleu solo le daban más razones para creer que este era el caso. La raza de su padre era más hábil en el uso de la magia que los elfos oscuros. Lo que más me molesta es el hecho de que no se ríe ni llora. Me pregunto si se siente inquieto porque no tiene un padre. Lo que molestaba a Darcia era el hecho de que Vandaleu no se reía ni lloraba como un niño normal. Cuando su amado hijo tenía hambre o incluso cuando ella le hacía cosquillas, siempre era tan inexpresivo como un muñeco. Al principio había pensado que estaba de mal humor, pero parecía que no era el caso. Tampoco parecía ser el caso de que sus emociones simplemente no estuvieran desarrolladas. Una vez lo vio llorando en silencio con una expresión vacía. En esa ocasión pensó que podía estar enfermo y le aplicó toda la magia curativa que conocía, pero parecía que simplemente estaba llorando después de tener una aterradora pesadilla. Pero lo que más me molesta es cuando te doy mi pecho. El pecho de mami no tiene buen sabor. Darcia. Lo que más le molestaba a Darcia en el comportamiento de su hijo pasaba cada que quería amamantarlo, él no sorbía de su pecho al instante, sino que primero dejaba sus ojos vagar sin moverse por un tiempo. Al final bebía la leche, pero Darcia estaba preocupada de que hubiera algo malo con su propia leche. Vandaleu, que estaba en medio de la importante tarea de succionar la leche del pezón de su madre, estaba lleno de sentimientos de vergüenza y culpa. No es fácil ser un bebé.
Uno normalmente estaría feliz y orgulloso de tener una madre tan joven y hermosa. Sin embargo, en el interior, él era un hombre que había vivido cerca de 37 años sumando sus dos vidas pasadas, así que tenía sentimientos encontrados cuando tenía que comer. Aunque su cuerpo era el de un bebé, su mente era la de un adulto, por lo que se sentía demasiado consciente de ello. Había sido consciente de los miembros del sexo opuesto desde que era un estudiante de secundaria en la Tierra. Me pregunto cómo se sintieron los demás. En Origen, tenía unos 10 meses cuando mis recuerdos regresaron. ¿Acaso los otros que renacieron en Origen también se sintieron avergonzados cuando su madre cambiaba sus pañales? Pero no puedo hacer que mi madre se preocupe por ello para siempre. Solo tendré que acostumbrarme a ello lo antes posible. Vandalieu ya había impreso en su mente que Darcia, su tercera madre, era su madre. No tenía ninguna incomodidad con este hecho. En cualquier caso, a pesar de que era su tercera vida, esta era la primera vez que experimentó el amor de una madre. Sería imposible para él rechazar el hecho de que era su madre. Y así, al principio, hizo todo lo posible para actuar como un bebé normal. Pero fue imposible. Fue imposible para él actuar como un bebé cuando en el interior era un adolescente. Y por alguna razón, se encontró incapaz de reír o llorar. No podía cambiar su expresión facial en absoluto. Al principio, había pensado que sus músculos faciales estaban paralizados, pero descubrió que su boca y sus párpados se movían con normalidad. Pero no era un movimiento natural. Solo podía moverlos cuando hacía un esfuerzo consciente en ello. ¿Esto era debido a la maldición? Bueno, cuando sea capaz de hablar le preguntaré a madre sobre por qué mis expresiones no cambian. Hay todo tipo de problemas, pero también he aprendido mucho durante estos 2 últimos meses. Darcia no sabía que Vandalieu entendía sus palabras, por lo que no había explicado su situación pasada o actual en detalle, pero él tenía una idea general tras haber vivido con ella durante 2 meses. Primero, parecía que el esposo de Darcia, el padre de Vandalieu, era miembro de una raza muy temida. Como un niño mezclado de esa raza, Vandalieu sabía que probablemente él sería blanco de la discriminación y persecución. Esta era la razón por la cual Darcia vivía en esta cueva cavada con magia espiritual en un bosque lejano de cualquier civilización. No era de extrañar que aparte de su madre, él no había visto a una sola persona durante los 2 meses que había estado aquí. Sé que planea regresar a la aldea de los elfos oscuros una vez que haya crecido hasta cierto punto. Y que este lugar es el país de Mirk, una parte del Imperio Emid en la parte noroeste del continente Vangaya. Parecía que resolvería algo si regresaba a la aldea de los elfos oscuros, así que por ahora, su objetivo probablemente era reunir fuerzas para ese propósito. Por eso, aunque Vandalieu ni siquiera era capaz de gatear, comenzó a entrenarse en el uso de la magia. La magia de atributo muerte que podía usar a voluntad durante su vida pasada. Seguramente sería útil para el viaje con su madre, o eso pensó Vandalieu. Pero por alguna razón, no podía usarlo muy bien. ¿Será porque mi cuerpo sigue siendo el de un bebé, o es por la maldición? Consideró esta posibilidad. Pero darse por vencido ahora solo porque no podía usar su magia correctamente no era una opción. Porque para Vandalieu, que no tenía ningún poder tramposo o aptitud para cualquier otro tipo de magia, esta magia de atributo muerte era su única arma. Sería agradable si pudiera ver el estatus de Vandalieu. Darcia. Vandalieu tenía alrededor de 1 mes y medio de edad cuando oyó estas palabras de Darcia. ¿Estatus? Aún sin éxito, Vandalieu estaba intentando usar su magia de atributo muerte y también intentando gatear o al menos mantener su cabeza en alto, cuando oyó esto de su madre. Esto no es un juego, pensó, pero se sorprendió cuando su propio estatus se mostró dentro de su cabeza. Nombre, Vandalieu raza, vampir, elfo oscuro, edad, 0 años título, ninguno trabajo, ninguno. Nivel, 0 historial de trabajo, ninguno. Atributos, vitalidad, 12 maná, 100, 000 fuerza, 10 agilidad, 1 aguante, 25 inteligencia, 20. Habilidades pasivas, fuerza sobrehumana, nivel 1 curación rápida, nivel 1. Habilidades activas, ninguna. Maldiciones, la experiencia adquirida en la vida pasada no se transfirió, no puede aprender los trabajos existentes, no se puede obtener puntos de experiencia de manera independiente. Wow, mi maná no es broma. Además, parece que mi padre era un vampiro. Y tengo 3 maldiciones, ¿qué tanto quiere ese dios que me suicide? Había varias cosas en su estatus que le sorprendieron. Para empezar, su raza había sido establecida como vampir. Si en Lambda significaba lo mismo que en la Tierra, quería decir que era un medio vampiro. Ya veo, eso explica por qué madre tiene que vivir en este lugar escondido. No sé qué religiones hay en Lambda, pero dudo que sean muy acogedores para un niño de sangre mixta mitad vampiro. ¿No es demasiado probable que me traten como a un monstruo y traten de exterminarme? Por lo menos, esto es algo que podría poner mi vida en riesgo. La posibilidad de enfrentarse a la discriminación y el prejuicio debido a ser un vampir siempre estaría allí. La vida de Vandalieu había sido puesta en modo difícil, incluso más extremo de lo que había esperado. La siguiente cosa sorprendente era su maná. No había ninguna estadística de MP en la pantalla de estado, por lo que mana debe ser la estadística de MP en el mundo de Lambda. Pero el número junto a esta estadística era de 100,000,000. No sabía cuál era el promedio de esa estadística, pero el suyo seguramente era un número anormal. ¿Era esto lo que Rodcore te había mencionado antes, el maná que estaba alojado en el marco vacío abandonado por su falta de habilidades, fortuna y destino? Él había sido incapaz de ver la pantalla de estado en origen, aparte de las palabras que decían los investigadores. No tenía indicios de que tan vasto era su maná, esto es más de 10.000 veces la cantidad de un mago de primera clase y ahora, viendo el número con sus propios ojos, era realmente asombroso. Bueno, ahora mismo soy un indefenso bebé. No importaba cuánto maná tuviera, no tenía sentido si no podía usar magia. Tenía que volver a aprender a usar su magia de atributo muerte lo antes posible.
En cuanto al resto, parezco tener fuerza normal y mi agilidad es, bueno. El aguante es como la stamina, pero la inteligencia no parece tan simple como una medida de lo inteligente que soy. Probablemente es una estadística que afecta la rapidez con la que aprendo magia, la potencia de sus efectos, hechizos simultáneos y cuán largo será el conjuro para realizarlo. Incluso podría estar relacionada con mi fuerza de voluntad. Mientras Vandalieu descifraba su estatus, comprendió por qué su agilidad era más baja que cualquier otra estadística. Tenía 1 mes y medio de edad, pero ni siquiera podía mantener su cabeza en alto. No podía rodar en la cama él solo, y mucho menos gatear. No hay manera de que este tipo de bebé se pueda considerar ágil. Pero por otro lado, considerando que era un bebé de nivel 0, sus otras estadísticas eran bastante altas, aunque no tan altas como su maná. Como era de esperar de un Dhampir, pensó. A continuación eran sus habilidades pasivas. A partir del conocimiento de Vandalieu de los juegos, sabía que las habilidades pasivas eran aquellas que siempre exhibían sus efectos, incluso si no estabas consciente, mientras que las habilidades activas requerían de ser activadas conscientemente. Fuerza sobrehumana y curación rápida, G. Estas son probablemente las habilidades que tengo porque soy un Dhampir. Algo como los rasgos raciales que se ven en los juegos, supongo. Pero como pensaba, la magia de atributo muerte no está en la lista. Su lista de habilidades activas estaba vacía porque todavía era un bebé, pero Vandalieu era alguien que había experimentado 37 años de vida entre la Tierra y Origen. Al menos la habilidad de usar la magia de atributo muerte a nivel elemental que había logrado aprender en su vida pasada debería estar allí. Probablemente la razón por la que no estaba allí eran las 3 maldiciones que seguían en la lista. La maldición que impide que la experiencia de mi vida anterior sea transferida, probablemente es por eso que no tengo las habilidades de mi vida pasada o mi otra vida antes de esa. Las otras 2 maldiciones tampoco son una gran novedad para mí. Ellas harán que sea muy difícil para mí aprender un trabajo o subir de nivel. Después de todo, eran maldiciones que Rodcorte había puesto sobre él para animarlo a suicidarse. Sabiendo que eran maldiciones sumamente problemáticas, Vandalieu soltó un gran suspiro. Pero elegir morir tranquilamente no es una opción. Mientras este sea el caso, tengo que seguir reuniendo fuerzas para poder sobrevivir. Hoy seguiré tratando de aprender a usar mi magia de atributo muerte y... es inútil. Tengo sueño. Vandalieu, como cualquier otro niño de 6 semanas de edad, fue derrotado por su somnolencia. Has adquirido la habilidad, magia de atributo muerte. Este anuncio resonó en la cabeza de Vandalieu. 3 meses después de su nacimiento, en el momento en que finalmente pudo soportar el peso de su propia cabeza con el cuello, Vandalieu finalmente tuvo éxito en aprender la magia de atributo muerte. He pasado cerca de 2 meses sin conseguir que mi maná tomara la forma de un hechizo. Supongo que este es el resultado de mi arduo trabajo. Dicho esto, los únicos hechizos que podía usar eran esterilización, un hechizo que exterminaba a los organismos microscópicos dentro de su rango, y Bug Killer, una versión del hechizo anterior que hacía lo mismo pero con los insectos. El otro hechizo que podía usar era barrera de absorción mágica, un hechizo que creaba una barrera que absorbía el maná de todo con lo que entraba en contacto, algo que no tenía inmediatos efectos visibles. Él quería mostrarle a Darcia, su madre, que podía usar magia, pero eso resultó difícil. Sería sencillo mostrarle que podía absorber sus hechizos, pero ella nunca usaba su magia espiritual frente de él. Probablemente usaba magia espiritual para crear fuego cuando cocinaba, pero... con este cuerpo que apenas fue capaz de sentarse, no puedo andar y echar un buen vistazo por la habitación. Mientras Vandalieu exhala sentado en su cama, su madre simplemente se reía, pensando es como un viejo, pero no le presta más atención. Pero estoy agradecido de que al menos me lleve afuera. Estaba a punto de morir de aburrimiento. Tal vez era porque ya tenía 3 meses de edad, Darcy había empezado a llevarlo afuera en sus brazos durante los días soleados. La razón de esto era porque pensó que sería un buen estímulo para un niño en crecimiento, y también porque sus provisiones de comida se estaban terminando, así que ella salía a recoger más. Pero Vandalieu aún recuerda la manera extrañamente cautelosa que había sido su madre la primera vez que lo llevó afuera. Abrió la puerta de la cueva lo suficiente para permitir entrar solo un poco de luz solar y dejar que brillara un poco en la punta de los dedos de Vandalieu. ¡Qué alivio! No heredaste la debilidad de los vampiros. Darcia. Mientras Vandalieu observaba a Darcia gritar de alegría, se acordó que su padre era un vampiro. Habría sido muy problemático si, como Dhampir, hubiera heredado incluso la incapacidad de su padre para tolerar la luz del sol. Pues bien, vas a salir con mami a partir de ahora, ¿ok? Darcia. Mientras Darcia decía eso y llevaba a Vandalieu afuera, la visión del mundo más allá de la cueva conmovió a Vandalieu hasta el punto en que no tenía palabras que decir. En primer lugar, no podía hablar. El mundo. La naturaleza. Es tan enorme. El exterior de la cueva era un bosque. El aire era fresco. El sol era brillante, el cielo era de un azul transparente, las nubes eran blancas y los espesos árboles tenían un color verde brillante. Era el paisaje de un bosque sin rasgos particulares, pero Vandalieu había pasado 20 años encarcelado en una pequeña habitación antes de ser asesinado por Amemiya Hiroto y Narumi. A sus ojos, todo parecía brillar maravillosamente. Fufu, parece que has tomado gusto por estar afuera. Darcia, su rostro era inexpresivo como siempre, pero Darcia sabía por el hecho de que estaba mirando su entorno que él estaba feliz. Comenzó a caminar y recoger comida. Por supuesto, ella no hacía cosas peligrosas como cazar animales usando su arco o magia espiritual. Solo recogió hierbas comestibles, frutas y hongos y puso algunas trampas para cazar animales más tarde. La mayor parte de la comida que recogió la metió en su boca, mientras que otro poco las dejó a un lado para convertirlas en comida de bebé. Tengo sentimientos encontrados sobre de esto. Una vez al día, su joven y hermosa madre elfo oscura desearía y le daba una cucharada de comida. Pero con eso, la cantidad de tiempo que pasaba amamantándolo disminuyó.
Con el fin de sobrevivir de ahora en adelante y hacer el viaje a partir de esta peligrosa área para un dampir hasta la aldea de los elfos oscuros, dejar de ser amamantado era necesario para Bandalieu. Pero aún así, crecer era una tarea difícil para él. Por cierto, él disfrutaba el sabor de la leche de su madre más que la comida para bebé. La habilidad, magia de atributo muerte ha sido actualizada a nivel 2. Se han añadido las siguientes habilidades: resistencia a los efectos de estado, resistencia mágica, visión oscura, bloodsucking. Una vez que Bandalieu alcanzó los 5 meses de edad, Darcia comenzó a dejarlo en la cueva durante horas para salir a recoger comida del bosque. En poco tiempo, iremos a donde Mami nació. Tengo que hacer preparativos para eso, así que incluso si te sientes solo, aguántalo, ¿ok? Darcia. Diciendo eso, se fue a cazar animales y después fue a un pueblo cercano, fingiendo ser una aventurera que pasaba para comprar provisiones. Hubo momentos en que tardaba medio día, pero era necesario conseguir las provisiones que necesitaban para sobrevivir, así que no se podía evitar. Dejar a un bebé solo en casa durante medio día habría sido cuestionable en la tierra, pero el mismo Bandalieu no se quejaba de ello. Porque todo eso lo hacía para su propio bien. Sin la ayuda de nadie más, Darcia estaba criando a un bebé ella sola. Nada más y nada menos que un problemático niño medio vampiro. A juzgar por el hecho de que Bandalieu no había visto a su padre ni siquiera una vez, parecía que tampoco había ayuda proveniente de la comunidad de vampiros. Los vampiros miraban a los medio vampiros como a los humanos, si no es que menos. Los medio vampiros a menudo eran los blancos de persecución por vampiros. Pero incluso en Japón, donde la gente tenía un sentido de los valores como seres humanos, la gente que tenía sangre extranjera en sus genes era discriminada. No era ninguna sorpresa que los mitad sangre de diversas razas en Lambda experimentaran lo mismo. A este ritmo, no parece que pueda ver la cara de mi padre. La razón era que probablemente ya no estaba vivo. Pensando lógicamente sin tener en cuenta las emociones, una opción mucho mejor para Darcia sería abandonar a Bandalieu. Entonces ella podría vivir una vida mucho más pacífica. Eso haría su vida más despreocupada y libre de responsabilidad. Una vez pase algún tiempo y sus sentimientos se calmen, ella podría vivir como si nada hubiera pasado. Si quería un hijo, fácilmente podría ir a otro país o regresar a la aldea de los elfos oscuros y encontrar un nuevo hombre para hacer uno con él. A pesar de esto, la razón más probable por la que Darcia no lo había abandonado a Bandalieu era porque lo amaba a él y a su padre. Esto es un poco cliché, pero ser amado es una cosa verdaderamente feliz. Con esta sensación de felicidad recorriendo su cuerpo, Bandalieu continuó practicando su magia. Pasaba su tiempo despierto practicando magia, ejerciendo sus brazos y piernas para fortalecer su cuerpo y practicando el uso de su voz. El resultado de esto fue que su habilidad de magia de atributos muerte había aumentado de nivel y fue capaz de usarla con efectos visibles para que Darcia la pudiera ver. Wow, pensar que puedes usar magia aunque aún eres un bebé. Bandalieu, eres un genio, ¿no es así? Cuán feliz lo hizo el saber que alguien estaba orgullosa de su aumento de habilidad, de alguien que lo elogiaba. Aunque su capacidad para usar otras habilidades no parecía ser el resultado de su arduo trabajo, sino de su crecimiento. Su resistencia a los efectos de estado era una habilidad que le otorgaba resistencia contra el veneno, la enfermedad, la fatiga por falta del sueño, el hambre y otras condiciones perjudiciales o mortales que le podrían aplicar a través de magia. Probablemente era algo que había heredado de su padre vampiro. Su resistencia mágica es una habilidad que mitiga el daño y otros efectos que él recibe de ataques mágicos, era una característica racias de los elfos oscuros. Su madre, Darcia, también tenía esta habilidad. La visión oscura era una característica que ambos padres poseían, lo que le permitió ver incluso en noches completamente oscuras como si fuera de día. Y finalmente, Bloodsucking se explicaba por sí mismo. Sus dientes caninos habían crecido demasiado rápido en comparación con sus otros dientes. Era una habilidad que había adquirido cuando sus colmillos habían crecido tanto en la parte superior como en la parte inferior de su boca. Después de todo, han aparecido. Aunque podría haber sido mejor para ti que no hubieran aparecido, Bandalieu. Darcia. Cuando Darcia dijo esto al notar que a su hijo le habían crecido los colmillos, cortó con un cuchilló la cabeza de un conejo que había atrapado. Y entonces goteó la sangre en un plato de madera. Ten, trata de beber esto. Darcia. Madre, ¿estás loca? En respuesta al olor a hierro que provenía del plato que habían acercado a su boca, Bandalieu miró a Darcia con los ojos entrecerrados. En la tierra, la sangre a veces se utiliza como un ingrediente en las salsas, y la sangre de anguila o de tortuga a veces se destila en vino. Lo sé, pero ¿darle a un bebé la sangre cruda de un animal no se considera abuso infantil? Creo que ese sería el caso, pero ella no parece querer cambiar de opinión. Bueno, supongo que lo intentaré. Sin duda será asqueroso. Mientras Bandalieu pensaba eso, extendió la lengua y bebió un poco de la sangre del conejo. Sorprendentemente, no le parecía que tuviera un mal sabor. ¿Puedo beber esto? Sabe a hierro, pero no es tan malo como pensaba. De hecho, ¿es delicioso? No había sido destilada en vino o le habían añadido especias para enmascarar el olor, pero para Bandalieu, la sangre del conejo era tan fácil de beber como la leche de su madre. Se quedó asombrado, pero Darcia explicó mientras acariciaba el recién creciente cabello de su hijo. Bandalieu, puedes beber sangre como tu papi. Pero eso no significa que tengas que beber sangre, así que incluso si tienes hambre, solo bebes si mami no está cerca, ¿ok? Darcia. Ya veo, así que soy un medio vampiro después de todo. Eso explica por qué los vampiros son rechazados. Bueno, por ahora, voy a pensar en ello como un aumento en la variedad de mi comida para bebés. Cuando Bandalieu se acercó a los 6 meses de edad, ganó la habilidad de gatear. Ese día, Darcia había dejado a Bandalieu en casa e hizo un largo viaje a una ciudad cercana.
Me alegra que Madre haya tomado mi inusual inteligencia como una buena cosa para un bebé. Incluyendo el hecho de que podía usar magia, la única respuesta de Darcia a la anormalidad de Vandaliew era increíble. Y no lo cuestionaba o expresaba algún desconcierto al respecto. Los Dhampir son increíbles, después de todo. Darcia. Como a menudo decía eso, era probable que pensara que todas las características inusuales de Vandaliew se debían al hecho de que era un Dhampir. Él estaba muy agradecido de que no lo hubiera investigado más. Después de todo, incluso si quería explicarlo, no podía hablar ya que solo tenía 6 meses de edad. Continuaba con la práctica para usar su voz, pero estaba frustrado de que aún no podía formar palabras adecuadas. Si no fuera así, querría explicar su situación. Le explicaría todo sobre Rodcorte, mis vidas pasadas y de Amenilla-Idoto. En las novelas ligeras o mangas que Vandaliew había leído en la Tierra, era común que personajes reencarnados en otro mundo mantuvieran ese hecho en secreto. Pero él pensó que debía romper ese patrón. Al menos se lo diría a Darcia, tan pronto como le fuera posible. Ya que ella era su propia madre. Si esto fuera una reencarnación normal o un viaje a otro mundo, también consideraría mantenerlo en secreto. Pero mi situación actual es diferente. Porque pronto, un centenar de personas del mismo mundo que yo reencarnarán aquí con muchos poderes tramposos. Amenilla-Idoto y los otros que lo habían abandonado sin siquiera buscarlo en origen, los que lo habían matado. Una vez que murieran en origen, seguramente reencarnarán aquí en Lambda. Vandaliew no sabía cuándo ocurriría eso. Cuando Vandaliew había muerto en origen, parecían tener unos 20 años. Así que a menos que estuvieran involucrados en un accidente o algo así, tomaría al menos 50 años. Pero no era seguro que el tiempo fluyera al mismo ritmo tanto en origen como en Lambda. Incluso podría ser que un día aquí, era un año en origen. Bueno, probablemente no es tan extremo, pero definitivamente reencarnarán en Lambda algún día. Incluso el propio Rodcorte no puede evitar que eso suceda. El problema es lo que Rodcorte les dirá antes de reencarnar. Le grité que los mataría a todos. Así que cuando mueran para reencarnar aquí, él les avisará de mí. Después de todo, el objetivo de Rodcorte era hacer que aumentaran el desarrollo de este mundo. Sería problemático si murieran antes de que eso suceda, así que definitivamente les avisará sobre Vandaliew. En ese caso, verían a Vandaliew como una amenaza y serían cautelosos con él. En sus primeras vidas, fueron personas criados en el pacífico país de Japón, así que estaría bien si quisieran hablar sobre cosas o disculparse por lo que sucedió en origen. Pero Vandaliew no estaba totalmente seguro si alguno de ellos lo atacara al encontrarlo, simplemente para eliminar la amenaza. Así como Vandaliew mismo había llevado una vida inimaginablemente miserable, ellos también podrían haber experimentado algo así. Incluso si fueron héroes allí, si tuvieran que lidiar con terroristas malignos u organizaciones criminales durante largos periodos de tiempo, ¿quién sabe en qué tipo de estado estarán? Sí, héroes. Esos que no tuvieron suerte. Los escuché justo antes de morir, y si no me equivoco, se les notificó que uno muerto había aparecido y vinieron a matarme. Si ese es el caso, probablemente estaban poniendo sus poderes tramposos a prueba, siendo héroes internacionales o algo así. Como los superhéroes de los cómics americanos. Y el mismo Vandaliew era un medio vampiro, un Dhampir. Si ellos exhibían el pacifismo, el filantropismo y el respeto por los derechos humanos que hacían como pueblo japonés, no habría ningún problema. Pero si fueran afectados por los valores anti-vampiro, anti-Dhampir de Lambda, sería peligroso. Estar frente a un centenar de personas con poderes tramposos como enemigos no será una tarea fácil. La que quedaría atrapada en todo esto sería Darcia. Sería demasiado peligroso e irrazonable esperar que se enfrente a eso sin saber nada. Por eso Vandaliew pensó que tenía que explicarle la situación lo antes posible. Si Madre se aleja de mí por esta razón, entonces no habrá nada que pueda hacer al respecto. Fue solo por medio año, pero Darcia fue la primera madre que Vandaliew había conocido. Nunca lo habían amado tanto como ella lo ha hecho. Bueno, si es posible, no quiero estar lejos de ella. Por ese motivo, mi venganza contra ellos. Bueno, es imposible perdonarlos o reconciliarse llegados a este punto, pero estaría contento si ellos simplemente se mantienen lejos de mí. Esta era la decisión que Vandaliew tomó tras haber conocido a Darcia. También era porque sus pensamientos extrañamente se habían aclarado después de haber renacido, y pensó que podía renunciar a su venganza por el bien de su madre. Después de crecer un poco más, le explicaré todo a Darcia. Y entonces si puedo usar el conocimiento y la magia de atributo muerte que obtuve en la Tierra y en origen para vivir una vida plena, seré feliz con eso. Y si veo a esos chicos con habilidades tramposas poner todo su esfuerzo en este mundo, entonces estará bien. Vandaliew lo pensó mientras seguía gateando por el suelo para continuar su entrenamiento físico, pero de repente sintió hambre. Supongo que beberé algo de sangre. Levantó de la jaula al conejo que Darcia había capturado vivo. A pesar de que solo tenía 6 meses de edad, seguía siendo un Dhampir con la habilidad de fuerza sobrehumana, por lo que era más simple de lo que pensaba. Usó esterilización y bug killer en el conejo para desinfectarlo y luego lo mordió. La sangre es deliciosa, pero la leche materna es aún mejor. Saciando su hambre al succionar sin piedad la sangre del conejo que se seguía convulsionando, Vandaliew anhelaba el pecho de su madre. Ese día, la hora en que Darcia debía regresar pasó, pero no regresó. Nombre, Vandaliew raza, Dhampir, elfo oscuro, edad, 0.5 años título, ninguno trabajo, ninguno nivel, 0 historial de trabajo, ninguno. Atributos, vitalidad, 18 mana, 100, 000, 600 fuerza, 27 agilidad, 2 aguante, 33 inteligencia, 25. Habilidades pasivas, fuerza sobrehumana, nivel 1 curación rápida, nivel 1 magia de atributo muerte, nivel 2, nuevo, resistencia a efectos de estado, nivel 1, nuevo, resistencia mágica, nivel 1, nuevo, visión oscura, nuevo.
Habilidades activas, Bloodsub King, nivel 1, nuevo. Maldiciones, la experiencia adquirida en la vida anterior no se transfirió, no puede aprender los trabajos existentes, no se puede obtener puntos de experiencia de manera independiente. Capítulo 2. El comienzo del modo difícil, la locura se encargará de ello. Incluso cuando Bandalieu abrió los ojos a la mañana siguiente, no había señal de Darcia. Esto es extraño. Tengo un mal presentimiento de esto. Quizás debería salir a buscarla. Normalmente, sería imprudente que un bebé de 6 meses saliera solo, pero si Darcia no regresaba al final del día, Bandalieu tendría que aventurarse a salir de cualquier manera. Aún quedaba un conejo que Darcia capturó con vida, pero su sangre solo le duraría hasta el final de hoy. Tendría que preparar comida adecuada para que un bebé pueda comer solo, pero apenas tenía 6 meses. A su estómago le resultaba difícil lidiar con alimentos que no fueran sangre o leche de su madre. Los bebés comen mucho más de lo que uno podría esperar. Necesito comer de 5 a 6 veces al día, debido a que gasto mucha energía cuando practico con magia y hago ejercicios físicos. Debido a esto, Bandalieu necesitaba comer mucho más que un bebé normal. Si simplemente se quedaba aquí como el bebé que era, lo más posible es que moriría de hambre en unos días. Como él es un vampiro en vez de un humano, no estaba seguro cuánto tiempo tomaría para que sucediera. Bueno, supongo que empezaré a prepararme. Aunque quería salir a buscar a Darcia, su cuerpo seguía sin poder caminar, y mucho menos correr, así que tuvo que hacer varios preparativos. Primero, tenía que conseguir un método para moverse. Lo primero que debes hacer es: levántate. Cuando Bandalieu dio este comando en su cabeza, el conejo que había matado tras consumir su sangre, se retorció y comenzó a moverse. No le había dado vida. Usó su magia para hacer que los espíritus que flotaban por los alrededores poseyeran el cadáver del conejo, convirtiéndolo en un no muerto. Era un hechizo de atributo muerte que creaba no muertos. Parece que funcionó. Ya que mi habilidad sigue siendo solo de nivel 2, no estaba seguro de si podía hacerlo, pero parece que funciona bien si uso un poco más de maná para compensar. Supongo que como mi nivel de habilidad es bajo, solo puedo hacer que el cadáver tenga movimientos simples. Pero al menos puedo usarlo para moverme por los alrededores. El conejo no tenía nada de la agilidad que tenía cuando aún seguía vivo, simplemente se movía. En origen, él había planeado usar este hechizo para escapar. Pero solo podía crear a estos débiles sirvientes que no serían de ninguna utilidad contra la estricta seguridad que lo resguardaba, por lo que había renunciado a ello. La cantidad de maná que necesitó para crear a este único conejo no muerto fue mucho mayor que la cantidad que necesitaba para hechizos como esterilización y bug killer. Cuando Bandalieu comprobó su estatus, descubrió que su maná se había disminuido en 10.000. El uso de esterilización le costaba un solo punto de maná, por lo que el coste de 10.000 de maná fue enorme en comparación a esterilización. Pero un solo conejo no es suficiente. Más de ustedes, levántense. Tú y tú, levántense, tú también, date prisa y levántate. La hiedra que Darcia había usado en lugar de una soga empezó a arrastrarse como una serpiente. El pequeño cuchillo que había usado para cocinar empezó a flotar ligeramente en el aire. La desgastada cama hecha de madera crujía cuando se empezaba a mover. Bandalieu podía hacer que los espíritus poseyeran más que solo cadáveres. Podía hacerles poseer sustancias inorgánicas como la hiedra, la madera y el metal. La idea vino de las fantasías y los hechos sobrenaturales que había visto en la Tierra, espíritus malignos que poseían armas para moverse por su propia cuenta, gemas o vasijas malditas y poltergeists que provocaban que los muebles se movieran por su propia cuenta. Sin embargo, hacer que los espíritus posean sustancias inorgánicas requería varias veces más mana que hacerlos poseer un cadáver. He usado casi 1.000.000 de mana para esto. Me duele un poco la cabeza. Me iré después de reponerme. Bandalieu succionó la sangre del último conejo para reponer su mana, también lo convirtió en un no muerto y luego salió de su casa, montado en la cama. Levántate, 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 ¿hacia dónde está la ciudad? ¿Dónde puedo encontrar un lugar con muchas personas? Los huesos de un ciervo, un oso momificado, un jabalí salvaje al cual le faltaba su cabeza y sus órganos internos, y un cadáver humano que por alguna razón solo tenía los huesos. Estos sirvientes cargaron la cama de Bandalieu mientras seguía avanzando. Si alguien que no fuera un aventurero o un soldado viera esta imagen, seguramente temblaría de miedo. Un niño de cabello plateado y ojos de color extraño, uno de un profundo carmesí y el otro de un púrpura azulado, llevando a un ejército de no muertos. Sin dudas es una imagen aterradora. Pero se ve más temible de lo que realmente es. Los cadáveres no muertos y los huesos de animales. Las herramientas y los muebles que habían sido maldecidos para crear no muertos. Cualquiera de estos podría ser repelido por un solo agricultor empuñando una azada, y cualquier aventurero solo los consideraría como un grupo de pequeños insectos. Sabiendo esto, Bandalieu siguió aumentando el número de no muertos a su mando mientras avanzaba apresuradamente. Mamá no está en este bosque. Él le había ordenado a un insecto que volara por los alrededores para buscar en el bosque, pero no había señales de Darcia. También le preguntó a los espíritus que flotaban entre los árboles, pero no podían darle la información que quería. Su cabeza se sentía caliente, como si estuviera humeante, y sintió un mareo que no se calmaba. Ya no sabía cuántos millones de maná había gastado. Pero no podía librarse de ese mal presentimiento. Tendrá que haber probado hacer no muertos antes, tendría que haber dejado a un no muerto siguiendo a mamá. Si él lo hubiera hecho, sabría dónde estaba. Si algo ocurriera, sería capaz de sentirlo de inmediato. De hecho, si Darcia hubiera sabido que era capaz de hacer estas cosas, podría haber decidido dejar el bosque para viaje a su lugar de nacimiento mucho antes. Pero él no lo probó. Había vivido en paz, pensando que lo probaría la próxima vez que su nivel de habilidad aumentara. Había sido mimado por Darcia, su madre.
Más rápido, a la ciudad. Tenía alrededor de 50.000.000 de maná restantes. Cuando su grupo de no muertos llegó a Epegia, la ciudad más cercana al bosque, la noche ya había caído. Epegia era una pequeña ciudad construida entre dos pueblos, con una población de alrededor de 2,0 personas. Era gobernada por Vestero, el baronet. Estaba rodeado por un muro para protegerse de los monstruos, y a menos que uno pueda volar no había manera de entrar a excepción de las 4 puertas al norte, sur, este y oeste. Ustedes esperen aquí. Bone Monkey, tú me cargarás. Se agarró a la espalda de un no muerto que había creado del esqueleto de un gran mono que encontró en el bosque, a quien llamó Bone Monkey, y se acercó silenciosamente al muro exterior de la ciudad. Era una ciudad con una población de solo 2,000 personas, por lo que no estaban en riesgo de monstruos o ataques de la nación enemiga. Vandalieu podía ver aberturas en su sistema de guardia. Si la persona a cargo de la seguridad en la instalación militar de origen pudiera ver esto, sentiría lástima de estas personas. Aún así, las puertas estaban cerradas y los guardias las vigilaban después del anochecer. Habría caos si un monstruo esqueleto de tamaño humano se acercara a ellos. Por eso Vandalieu ignoró las puertas y se dirigió hacia los muros. Entonces transfirió un poco de mana y un número adecuado de espíritus al muro de piedra. Hagan un agujero, lo suficientemente grande como para que podamos pasar. La porción del muro externo, ahora un muro no muerto, no desobedecería la orden de su amo. Haciendo pequeños ruidos moledores, cambió de forma para crear un agujero y permitir el paso. Le quedaban 49.000.000 de maná. La habilidad magia de atributo muerte ha subido de nivel. Apenas si notó este anuncio dentro de su cabeza, ahora mismo su mareo era muy severo. Su cabeza se sentía como si tuviera un martillo golpeando continuamente su sien. Bone Monkey encuentra un callejón donde no haya señales de ninguna persona. Bone Monkey siguió adelante, sus huesos chirriaban unos contra otros cada que se movía. Sus movimientos eran brutos y no mostraba ninguna señal de consideración por Vandalieu, quien estaba aferrado a su espalda, pero no era un problema. Vandalieu todavía no podía caminar por su propia cuenta, pero la fuerza en sus brazos ya superaba al de un hombre adulto. Sujetándose de Bone Monkey con ambas manos, podía soportar fácilmente su propio peso de menos de 10 kilogramos. Miró alrededor de la oscura ciudad. Gracias a su visión oscura, podía ver tan claramente como si estuviera en medio de la tarde. Encuentren a mamá. Mientras enviaba a los insectos no muertos a recopilar información, él escuchaba la información de los espíritus que flotaban alrededor de la ciudad. Los espíritus ordinarios que no habían sido convertidos en no muertos, normalmente desaparecían enseguida después de morir, a menos que tuvieran una excepcional fuerza de voluntad. Por eso Vandalieu pensó que no habría muchos de ellos por aquí. Ella está en la plaza de la ciudad. Insectos, por consiguiente, él estaba tan sorprendido que su corazón casi se detuvo cuando oyó estas palabras. A la plaza de la ciudad. Vandalieu, los huesos chirriaban otra vez, Bone Monkey se movió. Y en la plaza del pueblo, Vandalieu vio a Darcia. Ella estaba allí. Vandalieu, lo siento, Darcia. Como un espíritu que parecía estar a punto de desaparecer. Mamá. Vandalieu, lo siento. Mami murió. Pero no dije nada sobre ti, Vandalieu. Darcia, ¿qué sucedió? Vandalieu, el espíritu de Darcia, cubierto de innumerables latigazos, comenzó su explicación. Había venido hasta aquí, a Epegia, para reunir información en preparación al viaje a la aldea de los elfos oscuros, donde no se permitiría el asesinato de un vampir. Después de todo, Vandalieu, tienes un ojo del mismo color carmesí que el de tu papi, y uno púrpura azulado como el de tu mami. La gente sabría que eres un vampir con un solo vistazo a tu cara. Darcia, es por eso que usar la carretera no era una opción. Así que tenía la necesidad de encontrar un camino alterno relativamente seguro donde no aparecerían monstruos. Pero ella había sido delatada. La iglesia del dios Alda sabía su nombre y aspecto, y a uno de sus miembros le informó que había una aventurera que a veces venía a la ciudad y coincidía exactamente con su descripción. Darcia entró sin sospechar a la ciudad solo para ser rodeada por aventureros contratados. Y ser emboscada por los caballeros del baronet Pestero y los monjes de la iglesia. Ella se había resistido, pero eventualmente fue capturada. Luché desesperadamente, pero habían aventureros que eran mejores con arco y magia espiritual que yo, por lo que fue inútil. Después de eso, me azotaron, preguntándome, ¿dónde está el vampir que engendraste, maldita bruja? Darcia, la iglesia había torturado severamente a Darcia. La habían azotado, le habían roto los dedos y le habían presionado hierros calientes en su piel. El dolor debió haberle llegado hasta el fondo de su alma, incluso después de convertirse en un espíritu, las cicatrices de la tortura permanecían visibles en el cuerpo de Darcia. Aún así, no dije nada, soy increíble, ¿no? Lo hice bien, ¿no? Pero la iglesia se dio cuenta de que torturarme era inútil, por lo que esta tarde me quemaron en la hoguera. Darcia. Con el fin de difundir la noticia de su logro, la noticia de que estaban terminando la vida de la mujer que había sucumbido ante la seducción de un vampiro, ellos tenían que ejecutar a Darcia públicamente. Así que me quemaron viva. Después de eso, al menos quería ir a verte cuando me convirtiera en fantasma, pero Gordon, el sumo sacerdote de la iglesia, roció agua bendita sobre mis cenizas. Por eso, apenas pude evitar desaparecer y no pude ir a verte. Darcia. Mientras Vandalieu escuchaba las palabras de Darcia, su visión se puso borrosa y sintió un sentimiento de desesperación e impotencia, como si su cuerpo se pudriera. Si él hubiera ido a buscarla ayer, lo habría hecho a tiempo. Si hubiera venido antes, habría llegado a tiempo. Mientras él había estado despreocupado, sin hacer nada, ellos estaban azotando la hermosa piel color chocolate de su madre. Mientras él satisfacía su estómago con la sangre del conejo, ellos presionaban hierros calientes en su madre. Y mientras estaba torpemente vagando por el bosque, ella fue quemada viva en público como una criminal. Ahora todo lo que quedaba de ella era una sonrisa y la pila de cenizas en el pavimento de piedra de la plaza de la ciudad.
Has adquirido la habilidad corrupción mental. Si hubiera crecido más rápido, si me hubiera entrenado en el uso de la magia antes, si le hubiera dado tiempo a recopilar información. Si me hubiera hecho más fuerte, mamá no habría tenido que morir. Vandalío. Las emociones enloquecidas recorrían la mente de Vandalío. Su expresión no cambió mucho, pero su cuerpo temblaba de dolor y lágrimas de arrepentimiento y rabia fluían sin cesar de sus ojos. La habilidad corrupción mental ha sido actualizada a nivel 2. Darcia lo miraba con tristeza. En realidad, ella no quiso contarle esas cosas horribles que sufrió antes de morir. Pero le fue imposible guardar silencio. Como un débil espíritu a punto de ser extinguido, le era imposible ir en contra de los deseos de Vandalío, un mago de atributo muerte y con una enorme cantidad de mana. Entonces, frente a sus ojos, los insectos no muertos de Vandalío volvieron a él. Habían traído información sobre Darcia de toda Epegia. Milord, la ejecución pública de hoy fue emocionante, ¿verdad? Mayordomo. En efecto. Incluso si no atrapamos al vampiro, atrapar a la elfa oscura que le abrió las piernas sigue siendo un logro satisfactorio. Mi reputación con su majestad y la iglesia crecerá para mejor, el día de mi nombramiento a una posición más alta se acerca. Señor feudal. El día en que pueda recibir los caracteres de correspondencia asterisco del baronet Pesterosama también está cerca. Mayordomo. Un señor feudal y su mayordomo imaginaban felizmente un futuro brillante mientras disfrutaban de su cena. La habilidad corrupción mental ha sido actualizada a nivel 3. Esa maldita bruja, al final no dijo nada sobre el Dhampir. Sumo sacerdote. HMPH, supongo que estaba tratando de mostrar su amor maternal. Al menos debería haber suplicado por su vida cuando la quemamos en la hoguera. Ella no mostró ningún signo de arrepentimiento, hasta el final, era una verdadera bruja. Caballero santo. Ahora mismo seguramente está ardiendo en las llamas del infierno, así que a partir de mañana, estaremos cazando al Dhampir usando las cuchillas de 5 colores. Sumo sacerdote. ¿No estaría bien dejar al bebé? Ya han pasado 3 días desde que el bebé se ha separado de su madre. Estoy seguro de que ya está muerto. Caballero santo. No seas tan complaciente. Incluso si es un bebé, la mitad de su sangre es la de un vampiro, no sabemos qué tipo de poderes pudo haber heredado. Si su padre es de alguna raza inferior entre los vampiros sería una cosa, pero ¿qué tal si fuera un noble, o una raza pura, qué pasaría si lo dejamos? Sumo sacerdote. Mis disculpas, sumo sacerdote Gordon. Caballero santo. Pero no tenemos los fondos para contratar a las cuchillas de 5 colores por mucho tiempo, y sería imprudente agregar a alguien más a nuestros logros actuales. Estoy seguro de que tampoco están planeando asociarse con nosotros por mucho más tiempo. Son aventureros, después de todo, diferentes a nosotros los apóstoles del dios de la ley y del destino, Alda. Que los cazadores de Epegia sean los guías en la casa de las montañas y trabajen junto con los caballeros del baronet Ono. Gordon. Sí, señor. Caballero santo. En la iglesia, el sumo sacerdote y los caballeros santos llamaban bruja a Darcia y la maldecían mientras discutían cómo deshacerse de Vandalío. La habilidad corrupción mental se ha actualizado a nivel 4. El trabajo de hoy fue bastante fácil, G. Esa elfa oscura era decentemente experta con su arco y magia espiritual, pero yo diría que a lo mucho era de clase D, no tenía oportunidad contra nosotros, ¿no es verdad, Heinz? ¿Qué pasa, Heinz? Estás actuando un poco extraño. No, no es nada. Solo tengo un muy mal sabor de boca de esto. Heinz. ¿Sientes pena por esa elfa oscura? Eres el líder de nuestro grupo de aventureros de clase B, las cuchillas de 5 colores. No vayas diciendo ese tipo de cosas ingenuas. No sé si ella sucumbió a la seducción del vampiro o quiso convertirse en inmortal, pero esa elfa oscura estaba pagando por sus propios errores. No es nada de lo que preocuparse. Aventurera. Es verdad. Supongo que no se pudo evitar. Heinz. Bueno, vamos a usar el oro que ganamos para conseguir algunas bebidas y comida. Es como comer la carne de los monstruos que derrotamos, ¿sabes? Así es como podemos mostrar nuestro respeto por los muertos. El grupo de aventureros que habían sido contratados para atrapar a Darcia, las cuchillas de 5 colores, estaban diciendo que usarían el oro que ganaron al matarla para compensarse a sí mismos con comida. La habilidad corrupción mental se ha actualizado al nivel 5. Salud, un brindis por baronet Sama y sumo sacerdote Sama. Ja ja ja, también un brindis por el malhumorado de Orbie. Hoy, ¿a quien llamas malhumorado? Orbie, a ti, por supuesto. Estoy orgulloso de tener un compañero que se enamoró a primera vista de una hermosa elfa oscura que venía de vez en cuando a la ciudad, y después de ser rechazado seguirla a su escondite como un cazador. Pero, es por eso que nos dimos cuenta de que ella era la bruja en el cartel de Se Busca. Orbie, en verdad fue un desperdicio, G. Quemando a una belleza así en la hoguera. Pero ahora vamos a ganar algo de dinero extra al ir a la casa del Dhampir. Los caballeros probablemente estarán al mando, pero estoy seguro de que nos pagarán un poco por guiarlos. ¿De qué estás hablando? Vamos a ser los que atrapemos al Dhampir. De esa manera obtendremos una gran recompensa, no solo un poco. Orbie, no les dijiste dónde estaba el escondite de la elfa oscura. Buen trabajo, Orbie. Si capturamos al Dhampir, podremos venderlo a la iglesia, al gremio de magia, a los comerciantes de esclavos, o a donde sea. Los cazadores que habían delatado a Darcia, ahora mismo se reían en voz alta mientras planeaban la captura de Vandalío para venderlo. La habilidad de corrupción mental se ha actualizado al nivel 6. Si no te comportas, serás quemada en la hoguera como la bruja. No podemos encontrar el Dhampir, G. Estoy un poco ansioso, debemos darnos prisa y exterminarlo. ¿No hay alguna posibilidad de que el vampiro regrese para vengarse? Sería un gran problema si el vino de nuestra ciudad se vuelve conocida como el vino de la ciudad de donde vino el vampiro. Ojalá este problema sea tratado ya. Y finalmente, las palabras de los ciudadanos, las personas que llevaban vidas muy ordinarias.
Ninguno de ellos tenía algo de simpatía por Darcia. La habilidad corrupción mental se ha actualizado a nivel 7. ¡Qué giro de acontecimientos! En sus 3 vidas, Bandalieu no había pensado ni siquiera una vez que el mundo giraba en torno a él o que estuviera lleno de buena voluntad. Pero nunca pensó que sería tan cruel, tan vicioso. Tierra, origen y finalmente Lambda. Esta era su tercera vida, pero no había experimentado la felicidad ni siquiera una vez. ¿Se vería siempre obligado a soportar la tortuosa sensación de que le arrebaten las cosas? En cada una de sus vidas no hizo nada malo, pero le habían quitado sus irreemplazables cosas y no recibió nada a cambio. Incluso el dios que Bandalieu ya sabía existía, no había hecho ningún esfuerzo para ayudarlo. Lo siento, Bandalieu, Darcia, y luego, justo ante sus ojos, Darcia estaba a punto de serle arrebatada también. Parece que Mami está en su límite. Darcia, la forma de Darcia, que ya era débil desde el principio, comenzó a difuminarse y su voz empezó a distorsionarse. Su forma espiritual estaba llegando a sus límites en cuanto al tiempo en que podría permanecer en este mundo. Espera. Mamá, no te puedes ir. Bandalieu, Darcia iría a la otra vida, a las manos de ese dios de la transmigración, Rodcorte. Si el dios descubre que Bandalieu había perdido a su madre de Lambda, seguramente estaría riendo. Rodcorte se reiría de Bandalieu, esperando que se sintiera más desesperado, esperando que se dé por vencido. Bandalieu no quería esto, no podía permitir que sucediera, no podía soportarlo. Lo siento. Quería hablarte así mucho más. Quería verte crecer, como te convertías en un adulto. Quería verte encontrar a una novia, tener hijos y ser feliz. Darcia, la habilidad corrupción mental se ha actualizado de nivel 7 a 10. Lo entiendo, mamá, Bandalieu aún tenía 45.000.000 de maná. Lo transfirió todo en el espíritu de Darcia. Bandali, Darcia, de la misma manera que cuando creaba no muertos, transfirió su mana en Darcia, cuya forma espiritual parecía como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Era como echar agua en una cubeta con un agujero en el fondo, pero incluso con un agujero, la cubeta se llenaría si una gran cantidad de agua se vierte en él. Ahora, necesito un recipiente que mamá pueda poseer. Bandalieu no podía usar una piedra, herramienta o hueso al azar. Si usara algo así, sería difícil conservar la personalidad de Darcia durante mucho tiempo. Si fuera posible, su cuerpo original habría sido mejor, pero ahora su cuerpo era un montón de cenizas. ¿No hay algo que pueda usar? Bandalieu hizo que Bon Monkey buscara en el montón de cenizas y encontró uno de los huesos quemados de Darcia. Era un fragmento lo bastante pequeño como para caber en la diminuta mano de Bandalieu. Esto servirá. Mamá, aquí dentro. Bandalieu, Darcia, que cargaba con una enorme cantidad de mana en ella, trató de desafiar la petición de su hijo. Esto era por su bien. Fue trágico, pero ya estaba muerta. Incluso si se convertía en una no muerto, sería diferente de cuando aún estaba viva. Estar junto a su hijo en tal forma no sería beneficioso para él. De hecho, tendría una influencia negativa. Por eso, aunque deseaba estar a su lado por más tiempo, trató de separarse de él mientras luchaba contra sus lágrimas, pero has adquirido la habilidad, encantó / atractivo de atributo muerte. Quiero estar a su lado, quiero estar a su lado, quiero estar a su lado, quiero estar con él para siempre. No quiero separarme de este niño. Entiendo. Estaré contigo para siempre. Darcia, la mente de Darcia estaba llena de un solo pensamiento y voluntariamente poseyó sus propios restos. Con esto, he recuperado a mamá, aunque solo sea su espíritu. Un día crearé un nuevo cuerpo para ella. Bandalieu había reunido el maná necesario para mantener la forma espiritual de Darcia y un recipiente para que ella lo habitara. Pero no era más que un fragmento de hueso. Ella no podía moverse por su propia voluntad y no podía hacer otra cosa más que dormir hasta que Bandalieu decidiera hablar con ella. Era por eso que él definitivamente tenía que aumentar su habilidad con la magia de atributo muerte y crear un recipiente para ella con el cual pueda vivir una vida normal, al igual que cuando estaba viva. Pero antes de eso, tengo que vengarme de estos tipos. El baronet y sus sirvientes, la iglesia, los aventureros, los cazadores, los pobladores, Bandalieu se vengaría de todos ellos. Nunca estaría satisfecho hasta que lo hiciera, no tenía sentido que no sufrieran castigo alguno. Sería demasiado absurdo. Pero ahora mismo, estoy en mi límite. Tenía menos de una décima parte de su maná. Le dolía la cabeza, tenía sed, hambre y sueño. Había exigido demasiado de su cuerpo de 6 meses. Lo siento, mamá. Te vengaré más tarde. Bonne Monkey, vuelve por donde hemos llegado. Bonne Monkey se llevó a Bandalieu en sus brazos y salió de Bella, con esos huesos chirriantes mientras caminaba. El muro exterior que había abierto un agujero para que Bandalieu y Bonne Monkey pasaran, regresó a la normalidad y el grupo de no muertos que estaba esperando, se fueron siguiendo a Bonne Monkey. Las personas de esa ciudad desconocían por completo que habían despertado el odio de alguien a quien no tenían que molestar. La habilidad curación rápida ha sido actualizada a nivel 2, la habilidad superar límite se ha actualizado a nivel 2, la habilidad de resistencia a los efectos de estado se ha actualizado a nivel 2. Nombre, Bandalieu raza, Vampir, Elfo oscuro, edad, 0.5 años de edad título, ninguno trabajo, persona ordinaria nivel, 0 historial de trabajo, ninguno. Atributos, vitalidad, 18 mana, 100, fuerza, 27 agilidad, 2. Aguante, 33 inteligencia, 25. Habilidades pasivas, fuerza sobrehumana, nivel 1 curación rápida, nivel 2, level up. Magia de atributo muerte, nivel 3, level up. Resistencia a los efectos de estado, nivel 2, level up. Resistencia mágica, nivel 1 visión oscura corrupción mental, nivel 10, nueva. Encanto de atributo muerte, nivel 1, nueva. Habilidades activas, Bloodsucking, nivel 1 superar límites, nivel 2, nueva.
Maldiciones. La experiencia adquirida en las vidas pasadas no se transfirió. No puede aprender los trabajos existentes. Incapaz de obtener puntos de experiencia de manera directa. Capítulo 3. Un hikikomori a los 6 meses de edad. Bueno chicos, hasta aquí el relato de hoy. No olviden dejar su like y sigamos subiendo más capítulos y más obras en el futuro. Gracias por escuchar.